Yo tenía una conferencia de liderazgo, se la resumo en 3 palabras: audacia o valentía, capacidad de ejecución, visión. Si uno combina las 3, según algunos libros que yo estudié en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, ahí tiene uno un líder. Pero eso no es tan cierto, mucho más complejo, más difícil. Entonces les iba a hablar sobre un libro que está de moda, La Cuarta Revolución, la carrera global para reinventar el Estado, que comienza en su primera página con una información sobre una escuela de liderazgo público que hay en Shanghái, la Academia China de Liderazgo Público, que está de moda y está, según dice el libro, escrito por los 2 editores principales del Economist, está desplazando al Kennedy School en demanda de quienes quieren estudiar cuestiones de gobierno. Pero me pareció que era un poco largo resumir este libro el día de hoy. Y me pareció que algo que el profesor Linsky dice con mucha verdad y certeza, que el liderazgo son acciones. Y yo quiero contarles a ustedes, creo que es el momento apropiado para contarles una historia, una acción, y enterarlos en detalle sobre algo que puede, y ojalá suceda, cambiar la historia de este país. Cómo nació este proceso de paz, qué hemos hecho en el fondo y para dónde vamos. Y lo digo también porque me sorprendí con una encuesta que hicimos hace un par de semanas, en donde descubrimos que la gente está muy mal informada, no conoce bien el proceso, y que a pesar de que la inmensa mayoría de los colombianos apoyan el proceso, lo apoyan intuitivamente, pero que no están enteradas en el fondo en qué está pasando y por qué estamos tomando esas decisiones y para dónde vamos. Y ahí tenemos que llenar ese vacío, y qué mejor que aquí en la Universidad de los Andes y en esta ocasión que se está creando el Centro de Liderazgo Público en esta Escuela de Gobierno que lleva el nombre de una persona que, como dijo Pablo Navas, ha sido muy cercana a mi familia y a mí personalmente. Este proceso de paz no nació por generación espontánea el 7 de agosto del año 2010, cuando dije que las llaves de la paz no estaban en el fondo del mar. Esto nació hace muchos años, desde que estaba yo en Londres estudiando y trabajando. Yo veía cómo este conflicto armado generaba tantos dolores y tanta angustia a todo lo que se desenvolvía en Colombia. Yo regresé al país y años después, de periodista, comencé a estudiar los procesos de paz en el mundo entero. Y inclusive tuve algunos intentos de iniciar procesos o de ayudar a que se lograran encuentros para buscar la paz, sin éxito. Me acuerdo de un episodio concreto en una abadía que se llama la Abadía de Montserrat, aquí en las afueras de Bogotá, donde trajimos a un canadiense que había ayudado mucho a Mandela a hacer su proceso de paz, un canadiense que trabajaba en la Shell, que a través de un ejercicio de juntar la gente para que discutan escenarios, se van encontrando posiciones que van confluyendo. En poco tiempo, en esa época estaba Samper de presidente, reunimos aquí todos los sectores antagónicos, paramilitares y guerrilla por teléfono, conspiradores y gente del gobierno,
estaba Mocus de alcalde, y trajimos sindicalistas, terratenientes, campesinos, y los reunimos, y de ahí salió un ejercicio muy interesante que se llamó después Destino Colombia. Un ejercicio que si uno lo lee hoy, es impresionante cómo predicen lo que va a suceder en Colombia. Eso fue en los años 80, pero realmente uno lee el ejercicio hoy y es increíble cómo lo que salió de ese ejercicio, que duró varios meses, predijo lo que iba a suceder en Colombia. Ahí también continuamos con algunos contactos, inclusive en algún momento me acusaron a mí de estar conspirando para tumbar el gobierno de Samper. Lo que estaba era buscando alguna forma de encontrar la paz. En el estudio de los diferentes conflictos y cómo se han solucionado, yo hablé mucho, tuve la oportunidad de hablar mucho con Mandela. Él fue elegido presidente de la UNCTAD, yo era presidente de la UNCTAD, yo le entregué la presidencia de la UNCTAD a Mandela, y allá en Sudáfrica hablamos mucho del proceso. Él me recomendó a este señor canadiense, y me di cuenta que los procesos exitosos se dan como se dan tantos hechos en la historia, porque las circunstancias permitieron que se dieran los hechos. Y los esfuerzos que otros presidentes hicieron para buscar la paz con las FARC, que era el principal grupo guerrillero, fracasaron porque no estaban dadas las circunstancias, el momento no era el adecuado. Y esas circunstancias tenían que ver mucho con la psicología de la jerarquía de las FARC, la correlación de fuerzas militares, el apoyo internacional, y en fin, una serie de circunstancias que fuimos buscando. Yo tuve la fortuna y el privilegio de ser ministro de Defensa, y ahí hicimos una serie de reformas a la forma de operar en las fuerzas militares, y a partir de esas reformas, sobre todo en la parte de la inteligencia, y la inteligencia que tiene que ver con las operaciones, comenzamos por primera vez a golpear a la cúpula de las FARC, que hasta ese momento era infalible, nadie los había tocado en 40 años, y además se ufanaban de eso. ¿Cuál paz con este Estado que ni siquiera es capaz de tocarnos? Decían con gran soberbia. Y gracias a esas reformas y a esos cambios que hicimos en la forma de operar de nuestras fuerzas, comenzamos a golpear la cúpula. Continuamos fortaleciendo las fuerzas y cambiamos la forma también de operar para sacar a la guerrilla de sus guaridas, de sus centros de operaciones. Ellos tenían localizados unos centros de operaciones donde iban, atacaban y se devolvían. Estaban las famosas, ustedes acordarán, caletas, donde uno encontraba mercados para 1000 personas de 3 meses, munición para 1 año. Ellos tenían sus retaguardias. Pues parte de lo que cambiamos fue irnos a sus guaridas y sacarlos de ahí. Todo eso fue cambiando la psicología de la jerarquía de las FARC. Y cuando yo llegué a la presidencia, en cierta forma estaban dadas las circunstancias, faltaba una muy importante, la parte internacional. Y fue cuando, ustedes se recordarán, yo invité a Chávez a la quinta de San Pedro Alejandrino. Con Chávez nos habíamos dicho hasta de qué nos íbamos a morir, nos insultábamos todos los días. Ahí están, me sacaban y me siguen sacando, pero mire usted lo que le decía a Chávez cuando era periodista, cuando tenía una columna como la que tiene Carlos Caballero en El Tiempo. Pero cuando me eligieron, dije, hombre, yo tengo una responsabilidad con el país, ya no soy periodista, ya no soy ministro de Defensa, soy presidente de la República, y si quiero la paz necesito a Chávez.
y lo invité a que nos reuniéramos. Una anécdota que quiero contarles, son esas anécdotas personales, pero que muchas veces cambian la historia. Yo estaba como con miedo de saber cómo iba a ser ese encuentro. Y él también. Chávez era una persona con una gran cancha, un gran sentido del humor. Y yo estaba ya en la quinta de San Pedro Alejandrino el 10 de agosto del año 2010, a los 3 días de posicionarme. Y ese día es mi cumpleaños. Entonces llegó Chávez y a donde llega siempre da declaraciones y pues hacía su show. Entonces llegó, hizo unas declaraciones, dijo: vengo además a este gran país, al país hermano de Colombia, en el día del cumpleaños del presidente, que cumple 48 años, yo cumplía 58. Entonces Chávez se fue en su caravana y ya en la entrada de la quinta de San Pedro Alejandrino yo lo estaba esperando. Y entonces se paró Chávez, se salió del carro a darme un abrazo y yo le estiré la mano, serio. Presidente Chávez, esto comenzó mal. Y el tipo me miró y me dijo: ¿qué pasó, presidente? Y le repetí: esto terminó mal. ¿Pero qué pasó? Unas declaraciones que usted acaba de dar. ¿Pero qué dije? Pues usted dijo que yo estaba cumpliendo 48 años y mi señora me va a exigir mucho más. Entonces, eso rompió el hielo, y hasta el día de hoy, hasta el día que se murió, tuvimos una relación personal muy cálida, muy llena de humor, a pesar de que éramos como el agua y el aceite. Éramos totalmente diferentes y decíamos, nos burlábamos de que él era un revolucionario bolivariano fracasado, él me decía que yo era un burgués neoliberal, oligarca también fracasado, pero se generó una empatía muy importante. Pero ese hecho, el haber restablecido las relaciones con Chávez y después con Correa, cambió la geopolítica de la región, que era en cierta forma uno de los eslabones, una de las condiciones que faltaba para que las condiciones estuvieran dadas e iniciar el proceso. Entonces, después de eso, inicié los contactos. Entonces, los contactos a través de facilitadores, de personas que iban y venían, y finalmente se dio por lo menos la voluntad de iniciar el proceso. Y ahí comenzó el proceso formalmente, en el sentido de que ya comenzaron las conversaciones, y yo puse 2 condiciones desde el principio. Y ahí hago un paréntesis. Antes de eso, casi desde el propio 7 de agosto, yo me había asesorado de gente que sabía mucho de este tipo de conflictos, de cómo solucionarlos, cómo negociarlos, gente que ha tenido experiencia real, personas como el ex canciller israelí, que fue un poco el arquitecto del acuerdo de Camp David entre los palestinos y los israelitas, Shlomo Ben-Ami, personas como Jonathan Powell, que fue la mano derecha del primer ministro Blair, quien fue el que negoció con el IRA el acuerdo de paz de Irlanda del Norte, personas como Joaquín Villalobos, que fue el comandante del FMLN, que fue el que negoció la paz en El Salvador. Otras personas que saben mucho de negociación, el profesor William Ury de la Universidad de Harvard, es un poco el sucesor de Roger Fisher, que fue además mi profesor de negociación, que estuvo ahí desde el principio, y otras personas que me ayudaron a planear todo y me han venido ayudando y siguen ayudándome a dar cada paso y a medir cada decisión y a establecer cada escenario. Esto es posible que suceda esto, es posible que suceda aquello. O sea, esto no fue que a mí se me ocurrió el 7 de agosto
hacer la paz. Esto ha sido una cosa muy bien planeada, muy bien estudiada. Y vuelvo a las condiciones. Yo les dije a las FARC dos condiciones. Una, producto de estos asesores, nada está acordado hasta que todo está acordado. Ese es un procedimiento de negociación muy utilizado en las negociaciones, sobre todo en las negociaciones multilaterales, pero en cualquier negociación eso es algo que se utiliza con frecuencia. ¿Por qué era tan importante y por qué es tan importante en un proceso de paz? Porque los procesos de paz, en cierta forma, es como hacer las leyes, decía, creo que era Bismarck, que es como hacer las salchichas o las morcillas. La hechura es muy fea, hay que esperar a que esté todo completo. Y eso tiene mucho sentido, porque cada elemento de un proceso, mirado individualmente, es un elemento impopular. Si uno le pregunta hoy a la gente, ¿a usted le parece que las FARC deben participar en política? Así aisladamente, la inmensa mayoría de los colombianos dicen que no. ¿Usted está dispuesto a sacrificar algo de justicia para que las FARC dejen las armas? La gente dice no, intuitivamente dice no. Pero cuando uno le presenta todo el paquete, esta es la paz y estos son los dividendos de la paz y esto es lo que le va a pasar al país con la paz, ¿usted está de acuerdo o de desacuerdo? La gente dice sí. Entonces, por eso, y yo uso el símil de los cuadros que pinta un artista. Los artistas nunca le muestran a los potenciales compradores los cuadros cuando van en el 20 o el 30%, se lo muestran cuando está completo, de aquí, ¿le gusta o no le gusta? Que es lo que desde el principio acordamos hacer con el pueblo colombiano. Cuando tengamos el acuerdo, lo vamos a refrendar. Los colombianos tendrán la última palabra en este acuerdo, porque lo vamos a poner a algún sistema de refrendación. Entonces, esa era una condición. La segunda condición, producto también de la experiencia que hemos vivido con las propias FARC, fue la de que no se negocia en Colombia, no vamos a ceder un solo centímetro del territorio, las negociaciones tienen que ser por fuera y no hay cese al fuego, sino hasta que lleguemos al final de los acuerdos, hasta que todo esté acordado, al final del conflicto. Yo sabía de antemano que eso era costoso y me lo advirtieron muchos de los asesores, me dijeron, eso lo usó, por ejemplo, el primer ministro israelí, el que asesinaron, se me olvidó el nombre, Rabin, decía, yo estoy negociando con Arafat como si no existiera terrorismo, decía él, pero yo combato el terrorismo como si no existiera negociación de paz. Pero eso es difícil, porque la gente no entiende eso. ¿Cómo así que usted está hablando de la paz? Y aquí están matando, aquí están bombardeando, aquí están atacando a la población civil. Eso es difícil de explicar. Pero cuando uno sopesa los costos y los beneficios superan los costos. Entre esos, primero era, un cese al fuego siempre ha sido utilizado por las FARC para sacar ventaja. Un cese al fuego es muy difícil de administrar y la mayoría del tiempo se va en verificar si el cese al fuego se está cumpliendo o no. Pero sobre todo, un cese al fuego le permite a las FARC estar en el mejor de los mundos. Están con armas, armados, dialogando, pero sin presión militar. Entonces el incentivo a llegar a un acuerdo es muy pequeño y las negociaciones se prolongan indefinidamente. Y desde mi punto de vista ya personal, más egoísta, también había un motivo muy especial. Yo no quiero pasar a la historia como otro presidente que ensayó un proceso de paz y que al final terminó dándole a la guerrilla unas condiciones donde ellos sacaron ventaja, quedaron más poderosas, el país quedó en peores condiciones
y nuevamente seguimos en conflicto. Entonces, por esas condiciones, yo les dije desde el principio, no hay cese al fuego. Pero mire cómo han cambiado las cosas. En el Caguán y de ahí hacia atrás, los que no aceptaban el cese al fuego eran ellos. Hoy, los que piden el cese al fuego son ellos, y lo piden permanentemente. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas militares es diferente. Entonces, iniciamos el proceso y en todo conflicto que se soluciona por la vía de las conversaciones, del diálogo, como se solucionan todas las guerras, porque todas las guerras terminan en alguna mesa. Eso de que uno puede exterminar hasta el último guerrillero, eso es una fábula, eso no existe. Tarde o temprano se sientan a terminar la guerra, como ha sucedido a través de la historia. Entonces, en ese orden de ideas, la experiencia dice que de lo más difícil es acordar una agenda. En el Caguán no lograron llegar ni al primer punto de la agenda. ¿Y cuánto duraron? 2, 3 años, 4 años. Entonces vamos a negociar la agenda en total secreto. Y iniciamos el proceso, en total secreto. A mí me decían, esa gente no le va a respetar a usted esa confidencialidad, esa gente juega sucio, no les crea. Yo no les creo, pero aquí también les hemos dicho con toda claridad, si ustedes rompen la confidencialidad, se acaba el proceso. No la rompieron. Y duramos más de un año en unas negociaciones totalmente secretas sobre la agenda. ¿Qué era lo que nos permitiría terminar el conflicto si llegábamos a acuerdos sobre esos puntos? Entonces ahí fue cuando llegamos a los acuerdos que se anunciaron hace 2 años. La semana pasada, hace 2 años, ustedes acordarán, en Oslo se anunció lo que abre el acuerdo general con los 5 puntos de la agenda. Esos 5 puntos, ¿cuáles son? El primer punto se llama el desarrollo rural integral. Me critican mucho de por qué, si yo había dicho que yo no iba a aceptar la revolución por decreto, ¿por qué acepté un punto de política pública en la agenda? La respuesta es muy sencilla, porque la propuesta de las FARC en materia de qué hacer con el campo y la propuesta que yo tenía para mi gobierno, curiosamente no era muy diferente. Ellos no estaban proponiendo regresar a los soviets de los años 60, ¿no? Querían inversión, querían tierra para los campesinos, y por fortuna en Colombia hay suficiente tierra para los campesinos, querían proyectos productivos, bienes públicos, en fin. Ahí vi que había una posibilidad de llegar a acuerdos sobre el tema más importante, porque este conflicto nació en el campo. Y esta es una guerrilla eminentemente campesina. Entonces ahí había una oportunidad. Entonces acepté discutir ese punto en particular. Los demás puntos, y de una vez les cuento, ¿qué se negoció? Se negoció nada diferente a lo que haríamos con o sin FARC. Más inversión en el campo, más bienes públicos, tierra para los campesinos, aceptan las asociaciones productivas, o sea, grandes empresarios con campesinos, no vamos a expropiar a los que tienen su tierra legalmente adquirida y legalmente producida, a los que sí vamos a expropiar y estamos expropiando son a los que sacaron a los campesinos a punta de fusil, o a los narcotraficantes que compraron la tierra con plata del narcotráfico, o a los que se han venido robando la tierra del Estado, que son los baldíos. A eso sí, los vamos a sacar de ahí y esa tierra la vamos a distribuir. Pero ningún propietario, ningún agricultor que haya adquirido su tierra legalmente tiene por qué tener ningún tipo de temor. Todo lo contrario, deberían estar muy contentos porque al campo va a llegar mucho
mucha más inversión. El segundo punto, participación política. ¿Qué quiere decir eso? Nada diferente a lo que tiene que hacer cualquier institución para mantenerse vigente. Es modernizarse, es profundizar sus objetivos. Las democracias son un conjunto de instituciones que tienen que irse renovando en la medida en que van cambiando las circunstancias. Las democracias hoy pues, están sometidas al Twitter, al Internet, a las redes sociales. Eso no existía hace 20 años. Hay que comenzar a ver cómo es que eso encaja dentro de las normas democráticas, los expedientes virtuales, en fin, una serie de cambios que fortalecen la democracia, profundizan nuestra democracia, y eso fue lo que se negoció, que zonas que no habían tenido representación las tengan. Se habla de unas circunscripciones especiales, y es cierto, se acordaron unas circunscripciones especiales en las zonas de conflicto temporales para que tengan representación en el Congreso. Que se les dio a las FARC esas curules, no, porque en esas zonas que han estado bajo la férula de las FARC 3 generaciones, porque hay muchas zonas donde el papá, el abuelo y el hijo son todos farianos, pero en muchas zonas han estado sometidos al fusil. Cuando no tengan ese fusil, cuando no estén sometidos a ese régimen de terror, van a reaccionar en contra. Y esas son las zonas que no han tenido nunca representación. Entonces no necesariamente esos son para las FARC, y son además muy pocas y transitoriamente. Pero el resto, lo que se acordó es profundizar nuestra democracia, darle más garantías a la oposición, darle a la democracia más legitimidad. El tercer punto lo incluí yo, no fue fácil, pero ese para mí era una de las líneas rojas, el narcotráfico. ¿Por qué era tan importante incluir el narcotráfico? Porque el narcotráfico ha sido el combustible de toda la violencia que hemos sufrido en Colombia en los últimos 30, 40 años. Ha sido como una flecha venenosa que ha atravesado todos los conflictos y todos los problemas que hemos tenido. Y si las FARC, que han sido señaladas como el primer cartel del mundo en materia de cocaína, negociaba algo para que ese negocio dejara de existir, imagínense lo que eso representa de beneficio para el país, para la región y para el mundo. ¿Y ahí qué se negoció? Ellos han sostenido siempre que ellos no son narcotraficantes, que ellos se lucran del narcotráfico. En aras de discusión, digamos que bueno, se lucran, pero tienen que dejarse de lucrar y tienen que dejar de apoyar el negocio y tienen que ayudar más bien a terminar el negocio. Y eso fue lo que acordamos, van a ayudar a que los proyectos productivos, los productos ilegales, los cultivos ilegales se cambien por cultivos legales, que ya cuando lleguen los soldados o policías o los erradicadores civiles manuales que utilizamos no les disparen con francotiradores o no llenen de minas esos cultivos, o sea, desaparecer el cultivo ilícito y que no sigan además deforestando nuestros bosques tropicales que están haciendo un daño terrible a la ecología. Pero no solo eso, sino van a colaborar en terminar el negocio del narcotráfico. Ustedes entenderán lo trascendente que es ese paso. Si logramos llegar al final de los acuerdos, pues vamos a tener un triunfo ahí muy, muy importante, que el mundo entero lo percibió inmediatamente. El secretario general de Naciones Unidas, el secretario Kerry, presidentes europeos, me llamaron todos a decir, qué maravilla que han logrado esto, porque eso afecta al mundo entero. Al fin y al cabo, Colombia ha sido el máximo proveedor, el principal proveedor de cocaína
en los últimos 30, 40 años del mundo entero, y sigue siendo. Entonces, esto es un paso fundamental para Colombia, para la región, porque nuestro relativo éxito, o relativo fracaso, diría yo, porque el negocio sigue, ha significado que en el resto de la región el negocio crezca. Centroamérica, México, el Caribe, Brasil, Perú, Ecuador. Entonces esto para la región es muy importante. Esos 3 puntos ya están acordados. ¿Cuáles son los otros 2 puntos que faltan? El punto clave, que es el meollo del problema, que es el punto de las víctimas y lo que se llama la justicia transicional. Ahí radica el corazón de esta solución de este conflicto, lo más difícil. Primero porque han cambiado las circunstancias a nivel mundial. Ya no podemos hacer lo que hicieron en otras épocas, borrón y cuenta nueva. Perdonamos a todo el mundo se va para su casa y todos están contentos. Eso ya no es posible. Somos parte del entramado internacional, la comunidad internacional, la justicia internacional, el Tratado de Roma. Y hoy no se puede dar así indultos y amnistías simple y llanamente. Hoy hay que aplicar algo que se llama la justicia transicional, que fue una justicia que el mundo se inventó precisamente para facilitar la solución de conflictos armados, pero sin sacrificar unos principios básicos de las víctimas. ¿Y cuáles son esos principios básicos, esos derechos de las víctimas? El derecho a la verdad. Muchas víctimas lo único que quieren es que les digan la verdad. Los pueblos necesitan que les digan la verdad, qué pasó en este conflicto. Muchas veces eso es lo que libera a una comunidad. El derecho a la reparación, que siempre tiene que ser simbólica, porque ¿cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale una mamá? ¿Cuánto vale una familia entera? Entonces la reparación es simbólica. El derecho a la justicia, y ahí es un punto fundamental, porque ese derecho a la justicia, que tiene que ser respetado, es lo que garantiza que no va a haber impunidad, como dicen algunos, es que estamos negociando con total impunidad. No, no puede haber impunidad, no va a haber impunidad. Estamos obligados, no solamente por la legislación internacional, sino por nuestra propia Constitución. No podemos sacrificar el derecho de las víctimas a la justicia. Entonces, el ejercicio que iniciamos fue cómo avanzamos en el respeto a los derechos de las víctimas y al mismo tiempo poder lograr la paz. Y ahí fue cuando tomamos otra decisión muy audaz. Primer país en la historia del planeta que hace eso. Y es que lleva a las víctimas y las pone a que las escuchen las 2 partes que están negociando la solución del conflicto. Eso no ha pasado nunca. Y fue una experiencia muy enriquecedora, dramática, pero yo diría que dramática positivamente. Los relatos de las personas que fueron, que confrontaron a sus victimarios, a mí me llenaron de emoción, a veces de lágrimas, pero sobre todo de emoción. Me llamó esta señora Constanza Turbay, me dijo: gracias, presidente, usted no sabe lo que sentí cuando Iván Márquez me pidió perdón, y me pidió perdón genuinamente. A esa señora le mataron toda la familia, pero así hay millones de víctimas. ¿Y allá a qué van las víctimas? A que escuchen sus clamores, cómo podemos satisfacer sus derechos. No vamos a negociar los derechos de las víctimas, vamos a escuchar cómo podemos satisfacer esos derechos y al mismo tiempo lograr la paz. Y estamos sentando precedentes, eso no lo ha hecho ningún país. Entonces la comunidad internacional también está muy pendiente de cada paso que tomamos, porque cualquier cosa que hagamos nosotros
se va a convertir en precedente para otros conflictos en el futuro, dentro del Tratado de Roma, porque somos el primer país que está negociando un conflicto armado dentro del Tratado de Roma, el paraguas del Tratado de Roma, el primer país. O sea, estamos haciendo historia, estamos sentando precedente. Y ahí eso tiene tanto de largo como de ancho, porque en esas situaciones los extremos entran a operar, los que jalan hacia no, la justicia tiene que imperar ante todo, no puede haber ningún sacrificio de justicia, o los que dicen no puede la justicia ser obstáculo para la paz. Y ahí tenemos que ir avanzando y encontrar ese término medio que yo lo describo como el máximo de justicia que nos permita la paz. Y en eso estamos, escuchando a las víctimas y comenzando a ver qué tipo de combinación de condiciones permitiría el máximo de justicia, pero también permite la paz. Y el quinto punto que falta también por negociar es el punto que llaman el DDR. En inglés también es lo mismo, DDR. Desarme, desmovilización y reintegración. Es como terminan todos los conflictos armados, con el desarme de una de las partes, con la dejación de armas de una de las partes y la reintegración a la vida civil de una de las partes. Así terminan los conflictos. Y eso lo iniciamos también en una subcomisión técnica, donde yo también tomé una decisión deliberada, pensada, audaz, fue mandar un general de la República en servicio activo con oficiales de todas las armas a que hicieran parte de esa comisión técnica. ¿Por qué lo hice? Primero porque los que saben de esos temas son los que han venido combatiendo durante 50 años y los que nos pueden garantizar que las condiciones que se negocien son las apropiadas, las correctas, son quienes han venido peleando durante 50 años, los que conocen a las FARC, que conocen el terreno, conocen todo lo que significa la entrega de armas, significa la desmovilización, dónde se desmovilizan, en qué condiciones, para que funcione. Eso por un lado. Segundo, dicen algunos que eso es humillante con las fuerzas militares. Eso es el colmo de la ignorancia. En toda guerra, cuando se termina, quienes definen las condiciones del término de la guerra son los militares. Y en el caso de los militares colombianos, se sientan con el enemigo para que el enemigo deje las armas, se desmovilice y se reintegre. ¿Y quién se queda con las armas? Los militares colombianos. ¿Cuál humillación? Todo lo contrario, es dignificar a los militares y darles además las garantías de que se va a hacer bien. Y de pronto los críticos dijeron, pero es que lo humillante es que ustedes los envíen y se sienten sin uniforme. Ahora es sin uniforme. Entonces, ¿por qué están sin uniforme? Porque nosotros mismos, desde el comienzo del proceso, les dijimos a las FARC, nada de uniformes, nada de boinas, nada de bandanas llenas de balas, y llegaban, ustedes se acuerdan, a las mesas con ametralladoras y las ponían encima, no, nada de show de esa. Entonces nosotros pusimos esa condición. Entonces, lo que en el fondo, la realidad es que el paso de que estén ya unos militares en servicio activo hablando del último tema, pues es un avance importantísimo. Nos queda mucho camino por recorrer. Queda todavía lo más difícil, que es encontrar ese punto de equilibrio. Vamos avanzando. Que se ha demorado demasiado. El tiempo es relativo. Sí, yo dije al principio, yo espero que esto dure meses y no años. Por supuesto que espero que sea, ojalá pudiera ser mañana, porque vamos a salvar vidas. Todos los días mueren personas
producto de este conflicto. Todos los días tenemos muertos. Que nos hemos demorado 2 años, mucho tiempo, sí, ojalá nos hubiéramos demorado 1. ¿Cuánto más nos vamos a demorar? El menor tiempo posible. Estamos tratando de acelerar al máximo. No voy a poner fechas fatales porque eso es totalmente contraproducente, pero simplemente para hacer una comparación, la mayoría de los otros conflictos han durado muchísimos años. Nosotros lo que sí podemos decir es que hemos avanzado mucho más rápido que cualquier otro conflicto, y eso lo dicen todos los expertos. Ustedes han hecho en estos 2 o 3 años mucho más de lo que hicimos en Irlanda del Norte, de lo que hicimos en Sudáfrica, de lo que hicimos en El Salvador, de lo que hicimos en Guatemala. Guatemala se tomaron 15 años, Salvador 8, 9, Sudáfrica, pues depende de dónde pone uno el comienzo, pero los conflictos, 50 años de guerra no se terminan en 50 semanas, y hemos avanzado muchísimo. Y yo espero que podamos seguir avanzando a buen ritmo, porque somos todos conscientes, yo soy consciente, pero ellos también, que estos procesos desgastan, que las contradicciones que vemos todos los días, que tenemos enemigos que están atacando el proceso a diario con todo tipo de argumentos, y que la gente es muy maleable. Hoy está con el proceso, mañana puede no estar, que cada vez hay más riesgos de que la gente pierda credibilidad, y acuérdense que vamos a someter esto a que la gente lo apruebe, a que ustedes lo aprueben. Entonces, somos conscientes de eso y tenemos que, en la medida de lo posible, avanzar, pero en el ritmo que corresponde para que podamos lograr unos buenos acuerdos. Y ahí vamos. Esa es la historia que yo les quería contar a ustedes, para que entiendan por qué hicimos lo que hicimos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y termino simplemente con lo siguiente: ninguno de nosotros aquí, ninguno de nosotros ha vivido un solo día en paz. Este país es un país anormal, y lo único que quiero es dejarle a mis hijos, aquí está uno de ellos, estudió aquí, un país normal, un país tranquilo. Somos el único país de todo el hemisferio occidental que sigue con un conflicto armado, y que nos hemos acostumbrado a tal punto que mucha gente, y eso lo hemos comprobado, tiene miedo del cambio. Nos acostumbramos a la guerra y tiene miedo del cambio. Es impresionante lo que eso ha producido, esa violencia, lo que ha producido en la sociedad colombiana. Eso es lo que yo quiero cambiar, y por eso seguiré perseverando hasta lograr esa paz. Muchas gracias.